muy temprano, me entrevistaba Ricardo Rocha para un proyecto que él trae, un reportaje, y hablábamos, entre otras cosas, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que lo va a publicar más adelante, no hoy ni mañana. Obviamente con las críticas que yo he vertido sobre el propio Ricardo Rocha. Y hoy, sobre todo, es importante hacer una reflexión sobre el personaje, sobre Andrés Manuel López Obrador. Y yo le decía a Ricardo Rocha, tú lo has entrevistado y tú lo has investigado. Lo he platicado con Anabel Hernández, quien también lo ha investigado. Lo hemos investigado por años, y en este momento histórico en el que se habla de la posibilidad de juzgar en la Corte Penal Internacional a Felipe Calderón, en este momento en el que se señala como traidor a la patria a Enrique Peña Nieto, la autoridad moral es muy importante. Me refiero a la autoridad moral del líder, mi querido Daniel Marmolejo. Por eso creo que en su cumpleaños es importante hacer una reflexión a 2 años de estar gobernando México, de llevar las riendas de esta llamada cuarta transformación, de este cambio que tanto quiere el mexicano. Eh, estaba escuchando tu reflexión de Incorruptibles, mi querido Daniel, y creo que es muy valiosa, creo que es importante, aunque les arda la oposición, aunque nos digan lamebotas, cromadores y todo lo que tú ya sabes. Sí, Vicente, realmente anoche en Incorruptibles tuvimos la oportunidad de llegar a las 12 de la noche del día de hoy, que es viernes 13 para Calderón y para, obviamente, el grupo de Peña Nieto, ¿no? Todos esos cleptócratas, porque pues es un día fatídico para ellos, es el cumpleaños del mejor presidente que yo haya conocido. E hice una reflexión con mucha emoción, Vicente, porque esperábamos que no ocurriera nada en México, pensábamos que esto no tenía solución, nunca pensamos que se podía generar un rediseño institucional y menos aún que los poderes fácticos, los poderes económicos estarían a raya y que tendríamos un presidente muy virtuoso en cuanto al manejo de la política y de la comunicación. Y junto con ello, Vicente, un líder que es capaz de sacar a México de la situación en la que estamos. Imagínate, mientras que en Estados Unidos ahora se está preocupando la población que está polarizada, porque aquí no está polarizada, como decía Jalife, allá sí está polarizada la población, porque van en partes iguales divididos entre las zonas rurales y las zonas urbanas, cosmopolitas. La realidad es de que tienen muchas dificultades, incluso países como Estados Unidos, a pesar de su enorme dimensión y poder económico, para considerar que cualquiera de esos dos líderes tuviese la suficiente visión para lograr transitar a toda una nación con la complejidad de la polarización y sacar adelante el proyecto norteamericano con el peso civilizatorio que tiene Estados Unidos en el mundo a través de su influencia en las bancas centrales con el dólar y desde luego con la cultura norteamericana que permea desde una franquicia hasta lo que vemos a través de las plataformas de streaming. Y esto que también tiene que ver con la censura que se aplica tanto al presidente como en el caso de pues Incorruptibles, sin censura y todos los alternativos que padecemos esta censura o este ocultamiento, querido Vicente. Realmente el presidente López Obrador, los mexicanos debemos de estar totalmente convencidos que en un esfuerzo de integración con él y mediante una nueva visión de la economía, como también él ha planteado, y con un enfoque de la política en un sentido muy práctico y transparente, haciéndolo público, cada vez más público, y mediante 4 acuerdos, que es el máximo de representación del interés de la gente que deben de tener los próximos gobernantes y representantes en los congresos, el máximo de control de los actos de la autoridad, para que no roben, para que no engañen, para que se sometan, como lo hace el presidente, al mandato popular cuando él dice no me pertenezco a ustedes. Con otra máxima que sería
el máximo de equilibrio entre los poderes, Vicente. Hemos visto muchos desequilibrios en el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues ha tenido sus asegúnes, pero en términos prácticos y en términos conscientes lo ha sobrellevado. Ha habido buenas cosas dentro del Legislativo. Y el último, con el máximo de representación de una agenda ciudadana, como lo mismo que está haciendo el presidente a través de los programas sociales. Mediante la interpretación de estas máximas y bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, nosotros vamos a transitar necesaria e indefectiblemente a un mejor país. Hay todavía temas antropológicos, sociales, filosóficos, estructurales e históricos que pudiesen ser piedritas en el zapato. Pero si de algo tendríamos que convencernos, Vicente, y creo que así lo planteé en la reflexión de anoche en Incorruptibles, es que estamos ofrendando nuestras vidas al proyecto histórico de la nación. Todos, Vicente, con personajes como Vicente Serrano, como Rafa, como Toño, como Meme, como todo el equipo que está detrás, Gunther, don David, Ricardo, Ceci, en general todos los incorruptibles, los intelectuales de verdad, los intelectuales comprometidos, los nuevos jóvenes, bueno, las nuevas generaciones, los jóvenes que quieren reventar el tema de la pandemia para lanzarse al abordaje de un proyecto de civilización desde México, dar una respuesta en el más alto nivel. Esto lo podemos nosotros conseguir con toda esta fuerza reactiva, productiva, inquebrantable, incorruptible y sin censura, Vicente. Allá censuran hasta su presidente y aquí nos quieren censurar. Entonces, el planteamiento tiene que ver con que metiendo al bote a todos estos pinches traidores, como se llamó el programa de ayer, nosotros, y desde luego, proscribiendo los partidos vinculados con el crimen organizado y esas asociaciones que no tienen oxígeno real para confrontar un proceso de elección, menos aún para rescatar a una nación, estaríamos en el abordaje de un nuevo escenario. Necesitamos hacerlo. Gente como Alina Duarte, como Epigmenio Ibarra y como toda la sociedad nos hemos convencido de la necesaria urgencia de actuar, de ciudadanizar la vida pública en su máximo nivel y creo, Vicente, que lo estamos consiguiendo. Tenemos todavía la gravedad de una situación inesperada, insólita, pero el mundo se puede quebrar también. Bajo esos argumentos, también vemos que para los mexicanos en Estados Unidos, el ejercicio histórico que venimos haciendo los integra como pensaban que no se iban a integrar. Al mismo tiempo, tenemos mensajes de mexicanos en Europa, mexicanos en Sudamérica, y hagámoslo más extensivo. Gente de otros países que ha puesto su visión en la transformación de México como una posibilidad aspiracional para los gobiernos que estarían tratando ellos por los cuales luchar y otros que después de golpes de Estado se vienen recomponiendo a través del valor de la ciudadanía y de un ejercicio democrático y que han tenido que pagar con sangre. Entonces, Vicente, la fuerza que nosotros vamos a inspirar es absolutamente determinante. Por eso los espacios se están reconstruyendo o se están diseñando mediante la participación de todos, como lo que tendremos, que es el primer foro Mujeres Incorruptibles y su participación en la vida pública de México, a través de una iniciativa que surgió en el programa el 21 y el 28, las mujeres progresistas de México, feministas, propositivas, alternativas y desde luego que luchan por la igualdad de géneros y por reducir al mínimo la violencia y desaparecer la violencia de género a nivel familiar, a nivel político, a nivel laboral y todos los contextos que esto lleva por sí, como la paridad, que tenemos además un gobierno paritario, y yo creo que va a superar este gobierno por mujeres respecto a hombres, al igual que los congresos y las gubernaturas. Estamos en una ola muy fuerte, Vicente, que vamos a impulsar de manera determinante. Creo yo que por todo lo que te acabo de expresar a ti, tuve la oportunidad en el programa de hacer una reflexión por el cumpleaños
de un hombre extraordinario. ¿Qué te parece, mi querido Daniel Marmolejo, si rescatamos esa reflexión de ayer en Los Incorruptibles, si nos das permiso de usar esa reflexión y para que la vea la audiencia de Sin Censura? Es un honor, Vicente, compartirlo. Yo quisiera hacer una reflexión personal sobre la figura de un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador. Considero particularmente que es un hombre que decidió echarse a una nación al hombro, que tomó esta determinación no ahora, la tomó desde que él pudo reconocer la injusticia. Y bajo esa condición humana de ser un luchador, de ser un libertador y de ser un patriota, optó por todos nosotros. Él tiene hay muchas maneras mediante las cuales pudiéramos definir su persona, desde el planteamiento del panteísmo, en donde él mira inmanente a la naturaleza y a Dios dentro del mundo, dentro de la vida de todos nosotros, hasta desde la visión pragmática de los luchadores sociales que deciden recorrer millones de kilómetros en su vida para mantener un contacto absolutamente con todos, sin ocultarse, y en todos los ámbitos demostrando la riqueza de espíritu y de generosidad. Le he preguntado a muchos líderes sociales que lo han acompañado ¿por qué esa enorme resistencia? Cuando sabemos que él sostenía hasta 4 eventos públicos por día y en ninguno se vio frágil, en ninguno se vio débil. Y todos decían que esta fuerza se debe naturalmente a la fuerza de las convicciones. El haber participado a lo largo de un proceso durante más de 20 años, en donde yo lo he tratado de seguir en la medida de mis propias posibilidades y bajo las circunstancias de mis limitaciones, descubrí en él al hombre histórico. Cuando tuve la oportunidad de estar por primera vez cerca de él, que fue en su candidatura a jefe de gobierno, pude ver en el brillo de sus ojos y en su voluntad que existía un destino más allá de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En los distintos acompañamientos hay que reconocer que él pedía que el rayo del sol le quemara la cabeza como al pueblo y que cuando las circunstancias lo permitieran, la carpa iba a ser para todos y no necesariamente para los políticos. Ha sido el hombre que decidió desmantelar en este país a los poderes fácticos, el más vigilado y desde luego el más amenazado, y el que no ha condicionado su lucha histórica a un grupo de cleptócratas, a una élite. No obstante, es un hombre que se ha relacionado también con las élites, hablándoles de manera muy clara, decidido a echar abajo todo lo que no le convenga al pueblo. Cualquier tipo de negociación, cualquier relación contractual la puede soltar si va en contra del pueblo. Desde luego ha barrido a los traidores, porque ha habido muchos traidores y simuladores en la Cuarta Transformación, en diferentes ámbitos, congresos, tanto federal como local, naturalmente también en el gabinete, y desde luego en la función pública, y es un crítico innato del Poder Judicial, pero le ha dado la oportunidad al Poder Judicial de reformarse. En algún momento a mí así me lo dijo. Ha sido implacable con los poderes fácticos, por eso lo odian, por eso lo desprecian, pero también ha sabido manejar la diplomacia y ha puesto a México en un lugar muy alto con aquel personaje que para muchos iba a ser el más difícil para poder negociar. Bajo esa perspectiva no tendríamos problemas de quién gane la presidencia de los Estados Unidos,
porque el comportamiento del presidente y del gabinete no es el comportamiento de los pinches traidores. Naturalmente ha llevado y ha conducido a México a un proceso de renovación a través de la revolución de las conciencias y ha sido también implacable en el señalamiento de políticos que han destruido a esta nación por el manejo de intereses tanto con poderes fácticos como el dominio que se tendría de los distintos poderes de la Unión. Ha abierto la posibilidad del diálogo y el debate democrático y ha mantenido una distancia con los partidos políticos porque ridículo se vería un hombre de esta altura negociando candidaturas. Al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador tiene un reto histórico, que es transformar a esta nación desde la profundidad de su esencia. Y por eso le da la posibilidad de que sean las manos de los indígenas las que contribuyan a darle sentido en una especie de New Deal a su propia realidad. Por el bien de todos, como dice Ursus, como ha sido el lema de sus campañas, primero los pobres, y no se ha equivocado con ello. El mayor sistema de bienestar que se ha podido instalar en el mundo es el que él ha promovido. Y al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a un dictador sin rostro, microscópico, como todos los países del mundo. Pero gran parte de la confianza que tiene México y que no todos los países del mundo, no todos los ciudadanos del mundo tendrían, es en la capacidad de un dirigente de poder sacarlos del hoyo. Por suerte, Andrés Manuel tiene esas convicciones. No sería el único. En Latinoamérica, en Europa, en diferentes países del Oriente, hay muchos líderes muy importantes que están decididos a dar la batalla para la recuperación de la economía. Es un hombre al que vemos de frente, al que le hablamos de frente, y es un hombre sencillo, honorable. Le deseo vida plena, felicidad, plenitud absoluta, y desde luego la entrega de todos nosotros ha sido para que los pinches traidores terminen en la cárcel. Es la mayor aportación, la mayor contribución que podemos hacer y por la cual estamos decididos a apostar nuestra propia vida. Agradezco a los incorruptibles la posibilidad de reflexionar sobre este momento trascendente del hombre más glorioso que yo haya visto. Nos vemos pronto, amigas y amigos. Mi querido Daniel Marmolejo, hoy me preguntaba Ricardo Rocha cuáles eran los dos principales problemas que yo veía en México. Le hablaba del matrimonio entre los corruptos en el poder, todavía, y algunos, y el crimen organizado, que nos ha dejado precisamente esta situación de violencia en nuestro país, y le hablaba de esa basurita que ha ido de gobierno en gobierno, que bien podría caer en este nivel de los pinches traidores, estos que forman parte del elefante reumático. También hablaba de la prensa vendida, de la prensa que hace la campaña sucia y el caldo gordo contra el gobierno, contra la Cuarta Transformación. Pero escuchando tu reflexión, por ahí va, esos traidores que pues no dejan avanzar esta transformación, o al menos no con la velocidad que quisiéramos, esta transformación de nuestro país. Querido Daniel, ¿con qué cerramos? Bueno, Vicente, hay que cerrar esta participación primero diciéndole a la gente que el servicio de comunicación fraterno que todos estamos haciendo y que la participación ciudadana se basa exactamente en los principios contrarios de una élite que mantuvo a nuestro país de rodillas durante décadas y que a pesar de que esta élite que viene etiquetada de las principales universidades en Estados Unidos fue conducida hacia las ideas globalistas y hacia el desconocimiento de la parte fundamental de México, que es su pueblo y su cultura.
Hoy estamos en un escenario aspiracional, Vicente, que difícilmente no pudiéramos hablar de esto si gobernara Meade, si gobernara Anaya. No estaríamos hablando absolutamente de ninguna de las virtudes de ellos, sino de los enormes sinsabores que estaríamos padeciendo ante la adquisición de nueva deuda para el país y ante el sometimiento de los poderes fácticos y ante la segura desaparición de todos nosotros, tanto de las redes como de la propia existencia humana, de nuestra permanencia en el planeta. Porque los odios que ellos tienen son odios a muerte, y porque los ingresos que han obtenido bajo todas las vías de explotación, de sometimiento al Estado, de destrucción de los modelos productivos locales, regionales, fue permitido. Es decir, ellos se apoderaron de México. Entonces, Vicente, hay que cerrar con un esfuerzo de aspiración, que ese es el movimiento de las conciencias hoy, y que es la oportunidad histórica de México de llegar a una etapa que confronte los escenarios en un nivel de dignidad insospechado para muchas de las generaciones como la tuya y como la mía, y que lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo. Hoy estamos más unidos, personas jubiladas, estamos unidos con trabajadores activos, estamos unidos con el primer frente contra el COVID de los médicos, de las enfermeras, de nutriólogos, de expertos en epidemiología, de gente que se dedica a limpiar en los hospitales. Hoy estamos unidos frente al infortunio de la deuda que tenemos y que fue adquirida por todos ellos, pero le estamos haciendo frente, Vicente. Y ahora lo que nos hace falta que este espíritu de colaboración rinda frutos en lo económico, que sigan dispersándose a todos. Y pensar también que no hay una ruptura ni con los capitales nacionales, ni con los empresarios nacionales, ni con los empresarios extranjeros. Estamos concatenados. Pero bajo este acuerdo de pacto social que destruyó Fox en la elección del 2006, que destruyó Calderón con el crimen organizado y sus vínculos con el narcotráfico a través de todos sus personeros, que destruyó Peña Nieto a través de la frivolidad, de la psicosexualidad lujuriosa de un personaje más interesado en sus placeres que en el país, hoy estamos en la posibilidad de revertir esta grave situación que todavía nos puede dejar batallas por décadas, batallas de 50 años de endeudamiento. Pero, Vicente, con el liderazgo vamos a avanzar, con la unidad de todos vamos a avanzar, y por eso, Vicente, cerremos con que México es una esperanza para el mundo. Pues tristemente también veo cómo hay muchos que están retorciéndose por las mañanitas y la buena vibra al presidente. Denise Dresser, la